Bueno, listo. Entonces, Thomas Kuhn. Entonces, Thomas Kuhn, más o menos, hacia los años 60, ¿sí? En medio de una discusión un poco complicada en las ciencias, ¿sí? Que tenía por objetivo de, bueno, ¿hasta dónde podemos pensar nosotros este tema de la verdad? ¿Sí? Este tema de que la ciencia se basa en la verdad y a dónde lo llevamos. Él decidió que el problema no era encontrar la verdad, ¿sí? El problema no era ese, sino que el problema era cómo entienden la verdad, ¿sí? Los científicos. Váyase por acá, pero si muerde a alguien, ya. ¿Cómo entienden la verdad los científicos? ¿Sí? ¿Cómo la entienden? Entonces, el señor Kuhn lo que empieza a darse cuenta es que si nosotros estudiamos la historia de la ciencia en una perspectiva de larga duración, ¿sí? Como se ha dado cualquier disciplina, particularmente la física, ¿sí? La química. Acuérdense que no la matemática, porque la matemática es una disciplina más bien que no es empírica, ¿no? Es toda abstracta. Suele tener lo siguiente, es decir, la mayoría de las ciencias como que empiezan, y voy a poner aquí, digámoslo así, un número de creyentes, voy a usar esta palabra. Esto no lo usa Kuhn, es un ejercicio más como para que lo entendamos. Quiere decir la cantidad de científicos, ¿sí?, que creen que algo es cierto. ¿Sí? La cantidad de científicos que creen que algo es cierto. Y efectivamente aquí voy a poner en cambio el avance de una determinada idea en las ciencias, ¿sí? Entonces lo que nos propone Kuhn es que toda idea empieza con muy poquita gente, tal vez nadie, tal vez uno, ¿sí? Y en un proceso muy lento, esa idea, ¿sí?, a partir de múltiples experimentos, por ejemplo, a partir de múltiples pruebas, ¿sí?, textos, artículos, todo esto, va ganando credibilidad, ¿sí? Va ganando credibilidad. Hasta que llega un punto, por ejemplo, donde es, vamos a ponerlo aquí, aceptada. ¿Sí? ¿Aceptada por quién? ¿Sí? Por la comunidad científica. Exactamente, ¿no? O sea, por otros científicos a los que se considera, digamos así, como las personas más respetables, como las personas con la mayor credibilidad, ¿sí?, en una disciplina. Y a partir de ese punto, digamos, como que esta idea científica va a entrar en una etapa, ¿sí?, como de tranquilidad, ¿sí?, de tranquilidad. ¿Qué significa tranquilidad? Pues donde nadie la está molestando, donde nadie está cuestionando su veracidad, donde nadie está poniendo en duda que esa idea, que esa hipótesis es cierta, ¿sí? Y eso puede durar un tiempo X, ¿sí?, hasta que va a pasar, ¿no?, lo siguiente. Entonces, lo siguiente es como que toda idea científica, ¿sí?, va a empezar a ver también el surgimiento, ¿no?, por eso la dibujo aquí de otro color, de otras ideas, ¿sí?, tal vez en el mismo campo, que empiezan a retarla y que empiezan a, mire, este experimento va demostrando que esto falla, y esta cada vez va adquiriendo mayor relevancia, ¿sí?, hasta que finalmente logra poner en duda una idea científica previa, ¿sí?, la logra poner en duda. Cuando esa entra en duda, ¿sí?, entonces lo más probable es que esta idea científica previa empiece a perder credibilidad, ¿cierto?, empieza a perder adeptos, ¿sí?, poco a poco hasta que ya la gente se olvida de ello. Y esto de acá empieza a volverse otra vez la idea dominante. Y así vamos avanzando. Entonces, pensemos, la idea de que la cúpula celeste, ¿sí?, era una cuestión estática, ¿sí?, una suerte como de cúpula, efectivamente, que giraba alrededor nuestro, pues fue una idea con mucho éxito, ¿cierto?, hasta que dijeron no, ¿sí?, en realidad esa cúpula es, ¿no?, el cielo, ¿sí?, y ese cielo se mueve alrededor nuestro, y por eso cambia a veces de posición, porque no se mueve igual, pero nosotros estamos en el centro, ¿cierto?, de ese universo. Hasta que otra, ¿sí?, otra perspectiva
vino y dijo, no. Tenemos un universo y en nuestra pequeña Vía Láctea, ¿sí? Nosotros estamos ahí, somos una parte más, hay otro centro que se llama el Sol y esa mirada dura mucho más hasta ahora. ¿Sí? Entonces, eso es. Y esto el señor Kuhn, ¿sí?, lo denomina, por eso él así va a titular su libro, la estructura de las revoluciones científicas. ¿Sí? Que va a terminar publicando una primera versión en 1962. ¿Sí? Ahí en plena discusión con Popper, ¿sí?, en plena discusión con estos otros autores. Entonces, ¿qué es lo que él denomina? Es una revolución científica. Entonces, para él una revolución científica es este proceso, todo este proceso, ¿sí?, donde una determinada idea científica, ¿sí?, esta idea científica empieza a revolucionar esta que era la que estaba como más acomodada, ¿sí? Entonces, como que el avance de la ciencia, ¿sí?, empieza a tener otra característica distinta al que hemos tenido hasta ahora, ¿sí? Entonces, acuérdense, en la perspectiva inductivista, el avance de la ciencia es casi totalmente acumulativo, ¿cierto? Hago más observaciones, las hago en condiciones diferentes, hago nuevas observaciones y así va avanzando la teoría. Como que voy simplemente sumo más. ¿Sí? Con Popper vimos que era al revés, ¿cierto? Como la cebolla. Tengo una gran teoría y voy quitando capas y capas de falsedades, ¿sí?, hasta que me quedo con esta, ¿no?, con lo que yo espero que sea, ¿no?, la verdad en la ciencia. Es una preocupación por la verdad. Entonces, para Kuhn, en cambio, la ciencia avanza a partir de revoluciones, ¿sí?, de la competencia constante entre los miembros de una comunidad científica, ¿sí? Entonces, surge una gran idea, se empieza a consolidar e inmediatamente empiezan a surgir los contradictores, ¿no? La gente que tiene controversias, la gente que tiene todas estas otras perspectivas. Lo hace, ¿sí? Y entonces eso va logrando el avance de la ciencia. Entonces esta hipótesis cae y va surgiendo otra. Esa hipótesis, ella misma, ¿sí?, su desarrollo genera que otros se interesen por otros temas o se abren nuevas preguntas o vamos por otros campos y van surgiendo otras perspectivas, ¿sí? Entonces, miren, esta de acá, este momento, ¿sí?, este momento que es como de estabilidad, ¿sí?, en el señor Kuhn se suele llamar ciencia normal. Ciencia normal, ¿sí? Ciencia normal. Y esa ciencia normal suele tener como resultado que se produce lo que solemos llamar un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es el conjunto. Esto es como complicado porque Kuhn realmente era un físico que se dedica a la filosofía de la ciencia y era muy bueno, pero tenía una debilidad, era que nunca definió realmente esta expresión, así que como que todos vivimos como tratando de encontrar qué era lo que él quería decir. Pero sí, digamos, tratamos de lanzar una idea, un paradigma que es el conjunto de ideas, hipótesis, métodos, ¿sí?, que en un momento determinado caracterizan a la ciencia normal, ¿sí? Entonces el conjunto de ideas, hipótesis, métodos, ¿sí?, que en un momento determinado caracterizan a la ciencia normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, la teoría de la relatividad, ¿sí?, ha sido durante todo el siglo XX el paradigma de la física, ¿sí? Por ejemplo, el darwinismo, ¿sí?, ha sido durante los últimos 2 siglos el paradigma de la biología, ¿sí? Y así, entonces como que una ciencia trabaja en ese afán de producir paradigmas. Hay múltiples paradigmas compitiendo todo el tiempo, ¿sí? O sea, este camino no es fácil, aquí hay luchas encarnizadas, peleas, pero finalmente un paradigma gana, ¿sí? Y ese paradigma que gana lo vamos a denominar ciencia normal,
¿sí? Y para el señor Kuhn, entonces la ciencia avanza de esa manera, en la forma en la que diferentes paradigmas entran en competición para producir una ciencia normal, ¿sí? Ahora, cuando esa ciencia normal, ¿sí?, se ve afectada de manera muy fuerte por un paradigma que está compitiendo, por un paradigma naciente, ¿sí?, eso es el momento donde como que todo entra en quiebre y se cambian las ideas. Es lo que llama el señor Kuhn una revolución científica, ¿sí? Entonces, la ciencia avanza de una revolución científica a la siguiente, en la perspectiva de Kuhn, ¿sí? Entonces, toda disciplina va pasando por múltiples revoluciones científicas, ¿sí? Y como que si tratáramos de pensar un modelo, ¿sí?, lo que suele ocurrir es como que cada vez el espacio entre una revolución científica y la siguiente debería ser mayor, porque pues cada vez una ciencia está más consolidada, es más fuerte, ¿sí? Entonces por eso estamos en ese punto. Digámoslo así, en la física, por ejemplo, aunque tenemos la teoría de la relatividad, hoy en día persisten, por ejemplo, múltiples paradigmas que todavía ninguno se define como el ganador, por ejemplo, en cómo explicar el universo. La teoría de cuerdas, por ejemplo, múltiples cuerdas, hay un montón de gente ahí con diferentes teorías y todavía ninguna como que establece cuál es, ¿sí?, la ganadora, ¿ya? Pero como que llevamos un siglo con una clara ganadora que fue la teoría de la relatividad, ¿sí? Antes fue la teoría de la gravedad de Einstein, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es como la forma en la que esto funciona, ¿sí? Entonces, esos son los conceptos grandes, ¿sí?, del señor Kuhn. Paradigma, ciencia normal y revolución científica, ¿sí? Y a ese, entonces hay que sumarle uno, ¿sí?, uno fundamental, uno que es muy fuerte, es que todo esto solo tiene sentido si yo comprendo el valor o el lugar de lo que llamamos una comunidad científica, ¿sí? Sin la existencia de eso que yo llamo comunidad científica, no hay cómo entender todo lo que nos está planteando Kuhn, ¿sí? Porque si ustedes ven, el problema de él es que a él no le está interesando la verdad, no le está interesando si la ciencia en principio está logrando el objetivo de comprender el mundo, ¿sí?, sino nos está hablando, ¿no?, y digamos muchos lo consideran en el padre, bueno, hay otros que trabajaron mucho en ese campo, pero digamos al menos es como una fuente muy importante de lo que podríamos llamar una sociología de la ciencia, ¿sí? ¿En qué sentido esta sociología de la ciencia? En el sentido en el que él pone un énfasis en el carácter comunitario de la ciencia, en el carácter de que hacer ciencia es un ejercicio comunitario. Ustedes, por ejemplo, van a estar leyendo, supongo yo, en estas etapas, por ejemplo, también Augusto Comte, ¿sí?, en algunos de sus cursos de introducción a las ciencias sociales. Y verán, por ejemplo, que él, como un representante del positivismo, es el más grande positivista, digamos, defiende la idea de que la ciencia solo es ciencia por su carácter público y colectivo, ¿sí? O sea, la ciencia nunca es una empresa individual, nunca es una empresa de un sujeto ahí haciendo ciencia, ¿sí? Porque para que ese sujeto haga ciencia tiene que haber otros sujetos que lo validen, ¿sí?, como científico, ¿sí? Ese es como el punto más importante aquí. Entonces, la comunidad es el otro concepto clave. Dime. Entonces, profe, no importa si lo que alguien define es demasiado bueno, igual si no hay consenso no toman en consideración. Digamos, en la mayoría, en la estructura de la mayoría de las ciencias, eso es lo que ha pasado, ¿sí? Lo que ha pasado es que como para que se defina el conocimiento científico, todos tienen que pasar por la validación de la comunidad científica, ¿sí? Sin validación de la comunidad no hay, ¿sí? Y por ejemplo, toda nuestra experiencia se basa en eso. Ustedes, por ejemplo, entran aquí a una comunidad científica, ¿sí? Por ejemplo, para poder graduarse van a tener que presentar una tesis y esa tesis tiene que ser evaluada por unos pares de esta comunidad científica, ¿sí? Y eso implica que ustedes se están sometiendo al juicio
de la comunidad científica, ¿sí? Cuando salgan de aquí de sociólogos quieran publicar, tienen que pasar por revisión por pares. De nuevo el juicio de la comunidad científica. Cuando quieran aplicar, que es lo que nos pasó a la mayoría de los profesores aquí, cuando queramos ser profesores de esta comunidad científica, tenemos que pasar por el juicio, tenemos que venir, por ejemplo, uno tiene que pasar por pruebas de oposición. Yo, por ejemplo, para entrar aquí tuve que ir a darle una clase a los profesores, ¿sí? Pues me dieron un tema y me pusieron un jurado conformado por 3 profesores y yo di mi clase y ellos me hicieron preguntas y ellos evaluaron, ¿sí?, qué tan buen profesor era, si tenía las capacidades para el curso, todos. Yo me sometí a ese juicio de la comunidad científica, ¿sí? Entonces, la existencia de la comunidad científica es un elemento fundamental para comprender esto que nos está proponiendo Kuhn. O sea, lo que está entendiendo es la ciencia es sobre todo una comunidad, ¿sí? Una comunidad o múltiples comunidades científicas, ¿sí? O múltiples comunidades científicas coexistiendo, ¿sí? Pero que, por ejemplo, todas estamos dispuestos a validar eso, ¿no? Conocemos la idea del método, por ejemplo, conocemos la idea del lenguaje teórico, o sea, entre todos como que construimos esta seguridad de que manejamos, ¿sí?, de que manejamos los datos. Déjenme ver esto porque quería presentarles una cosa bonita, pero ya. Entonces, esas son como las 4 patas en las que se sostiene la perspectiva, pero como que la base de todo es la comunidad científica. Y entonces la pregunta que nosotros podemos hacer es, bueno, ¿y qué hace? ¿Sí? ¿Qué características debe tener una comunidad para que sea una comunidad científica? ¿Sí? Entonces, una pregunta es cómo se estructura, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, cómo llegamos a ser parte de la comunidad científica, porque de cierta manera estamos diciendo, creemos, ¿sí? ¿Cierto? Creemos en eso, en esa institución. Y entonces esa es la primera característica. Las comunidades científicas son una institución, ¿sí? Entonces la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la siguiente pregunta si yo les digo eso a ustedes? ¿Sí? ¿Qué es una institución? ¿Qué es? ¿Ustedes qué consideran que es una institución? A ver, acá. Sería como un lugar donde convergen personas con intereses parecidos y se organizan. Ya. Entonces, una primera característica, hay algunos elementos buenos en esta definición, otros que no funcionan. La idea del lugar, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio también es una institución y no tiene lugar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, la convergencia de intereses es una buena característica de una institución. ¿Qué otra cosa les parece que puede ser importante de una institución? Las leyes bajo las que se rigen. Ya. Leyes tal vez es una palabra muy fuerte, pero efectivamente toda institución tiene unas normas, ¿no? Yo lo voy todavía a simplificar un poco más. Toda institución tiene unas rutinas y unos rituales, ¿sí? Y efectivamente algunas cosifican eso, concretan eso en normas, en leyes, en estatutos, otras no, otros lo dejan como algo que se conoce. Entonces, dime. Que la institución puede tener servicios. Ya. Eso para algunas, no para todas, ¿sí? Pero más bien entonces pensemos, bueno, ¿y cuál es el origen de una institución? ¿Sí? ¿De dónde surge una institución? ¿Sí? Ese tal vez es el concepto importante. Entonces, ¿cuál es esa idea de cómo surge una institución? ¿Sí? Eso no da puntos en clase, en todo caso, el surgimiento de una institución, ¿sí?, está vinculado con una palabra fundamental, ¿sí?, repetición, ¿sí? Las instituciones son rutinas, herramientas, comportamientos
recursivos, recurrentes, a los que recurrimos siempre bajo las mismas condiciones. Entonces, imagínense esto. Imagínense, no sé, el paleolítico tardío, ¿sí? Dos sujetos, ¿sí? Humanoides, A y B, ¿sí? Y uno un día se da cuenta que hay otro. Mira el proceso complejo solamente para que se dé cuenta que ese otro es igual al mismo. Eso debe ser un proceso larguísimo, yo no lo conozco, pero supongo que debe ser así, ¿ya? Y que tal vez, por alguna extraña razón, por un error, por lo que sea, terminan cooperando, ¿sí? Pero no saben qué es cooperar, solo fue como viene un mamut al corro para allá, yo lo caso, ¿sí? Y les funcionó, ¿ya? Ahí tuvo que pasar otro proceso muy largo, ¿sí? Para que en una siguiente ocasión man dijera, la última vez nos funcionó, a ver, hagamos de otra vez, ¿sí? Otro proceso muy largo para que efectivamente no les falle y funcione, ¿cierto? Tal vez fueron muchas pruebas y errores. Y para que eso generara en la mente de un sujeto, oigan, como que son más las veces que esto sale bien a que sale mal, comemos mejor cuando cazamos juntos, ¿sí? Entonces ya lo volvemos una costumbre. Entonces ya es como que los dos tenemos hambre y nos vemos en la distancia y vamos. ¿Ya? ¿Sí? Y algún rato eso tiene que avanzar. Les estoy hablando de procesos muy largos en el tiempo, años de años, siglos, ¿sí? A veces mucho más, para que finalmente todo el mundo haya llegado a la idea, sí, es mejor cuando hacemos esto en conjunto, ¿sí? Imagínense para que de ahí eso termine en algo que puede ser amistad, cooperación, ¿sí? Que puede ser parentesco, matrimonio, ¿sí? Entonces la mayoría de instituciones, ¿sí? Son eso, son el resultado de pruebas y error que demuestran que determinada forma de hacer las cosas resulta beneficiosa y que la gente la asume primero como una costumbre, luego como una rutina, ¿sí? Y algún rato dice, ¿sabe qué? Vamos como a institucionalizar esto, pongámosle un nombre, hagámoslo así, y ya se vuelve institución, ¿sí? La ciencia igual, ¿sí? Seguramente inició, no sé cómo habrá iniciado, el primer ser humano que dijo, a ver, espere, anotemos esto de mis observaciones y hagámoslo otra vez, y tal, ¿sí? Y eso él, o sea, imagínense todo lo que pasó hasta que él lo volviera una costumbre, después hasta que alguien creyera que eso servía para algo, y después hasta que alguien dijera, ah, sí, esto no solamente sirve para algo, sino que debería ser importante, ¿sí? Por ejemplo, en una tribu, el chamán guarda el conocimiento, ¿sí? Y así hasta que lleguemos a nuestras sociedades modernas y digamos, mire, sí, el conocimiento hay que producirlo de manera sistemática, ¿sí? Y como resultado de esa producción sistemática, entonces hay que hacer cosas, y a todo esto lo vamos a llamar ciencia. Eso quiere decir que la ciencia es una institución, ¿sí? Y entonces la institución se sostiene, esto ya, aquí sí estamos hablando de sociología de la ciencia, que son las cosas más avanzadas que ustedes van a ver mucho más adelante, pero se sostiene sobre eso, sobre una serie de significados imaginarios, ¿sí? Por ejemplo eso, o sea, ustedes vienen aquí, ¿sí? A ver, ¿cuántos de ustedes antes de entrar aquí conocían al menos a un sociólogo o socióloga? ¿A 2? ¿A 3? ¿A 4? ¿A 5? Ya, ¿sí ven cómo va reduciéndose el asunto? Y no todos conocían, ¿sí? Eso quiere decir que entraron aquí por un imaginario, ¿no? Mire, la sociología va por aquí. Bueno, otros seguramente entraron porque los obligaron, porque no había más cupo en otro lado. Pero, muchos entraron aquí con un imaginario de lo que significa la sociología, de lo que significa ser ciencia social, ¿sí? Porque eso, al final, esa es la característica de la institución, ¿sí? Existe a pesar de que no haya el material concreto, ¿sí? Es decir, se puede construir un significado en su cabeza acerca de qué es esto que se llama una ciencia. Es una ciencia que además es social, y una ciencia específica de las ciencias sociales que es la sociología. Todo eso existe aquí,
y bajo ese imaginario usted toma una decisión concreta y se matricula. Eso es una institución, ¿sí? Algo que puede existir por fuera del tiempo y el espacio, ¿sí? Y que claro, se actualiza ahí sí en el tiempo y el espacio aquí cuando ustedes, ¿no?, lo llevan a cabo, cuando ustedes estudian, cuando ustedes hacen cosas que se pretende que sean de sociólogos o sociólogas, ¿sí ven? Entonces esa existencia por fuera del tiempo y el espacio como algo que es más grande, que está ahí a pesar de que no tengamos una referencia concreta, eso es una institución, ¿sí? Y entonces la comunidad científica, la ciencia, todo esto es una institución. Tiene que primero constituirse toda esa creencia, ¿sí? ¿Y esa creencia en qué se basa? Se basa en una creencia más chiquita, y es que nosotros llegamos a la verdad de una forma, digamos, más sistemática, más adecuada que otras formas de conocimiento, ¿sí? Que el esoterismo, que la metafísica, que la religión, que la magia, ¿sí? Frente a todos esos nosotros ofrecemos, bueno, como científicos tenemos este otro acercamiento a la verdad. Es solo otro de tantos, pero hemos llegado a la idea de que creemos en ese más. O yo esperaría que eso sea así, o sea, ustedes están aquí porque consideran que ese conocimiento científico es mejor que el esotérico, ¿no? Y digo, no es que sean mutuamente excluyentes, ¿no? Hay una historia muy famosa, si alcanzamos la leemos acá un poquito, relata Bernard Lahire, que es un sociólogo francés, que habla acerca de cómo en Francia, ¿sí? Imagínense esto, una de las sociedades, ¿no?, con una de las instituciones científicas más importantes del mundo. Un sociólogo que hasta ese entonces era mi héroe, o sea, así como el tipo que yo empecé a estudiar sociología y ya ese era mi, ¿no? Así como cuando yo juego básquet y mi ídolo es Vince Carter, en la sociología mi ídolo era Michel Maffesoli, ¿no? Era un sociólogo francés que era como top. Ahí le dan ustedes conceptos como el de tribus urbanas, ese lo acuñó él, ¿no? Entonces era interesante el trabajo. Y era muy chistosa la historia de la gente porque cuenta, por ejemplo, de una señora que estudiaba el doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, que es como además como la meca, ¿sí?, ¿no?, de las ciencias sociales, donde enseñaba Bourdieu, donde todo, ¿no? Y ella, además de ser estudiante del doctorado en sociología, era la pitonisa, no sé si conocen el término, la adivina de cabecera de François Mitterrand, que era el presidente de Francia hace unos 20 años, ¿sí? Y se gradúa del doctorado en sociología, dirigida por Maffesoli, evaluada por otro capo de los capos de la sociología, que es Serge Moscovici, que es como el padre del concepto de representaciones sociales en sociología, es una cosa así súper potente, con una tesis cum laude, o sea, así como top, ¿no? Pero lo interesante más allá de eso es de qué hablaba la tesis de la señora, y la tesis de la señora hablaba de cosas como que Max Weber no pudo desarrollar completamente su teoría, digamos, del funcionariado porque nació bajo el signo de Acuario con ascendente no sé qué, y entonces eso le impedía comprender, porque esa era su forma, ¿no? Y claro, ahí se cayó mi ilusión de Maffesoli y me di cuenta que era un tipo que podía, digamos, negociar ahí con el poder para darle el título doctoral a quien quería el presidente de turno de Francia, ¿sí? Pero entonces, lo que sí sabemos es que de todas formas en el resto de la comunidad científica, por ejemplo, eso generó un gran descontento. ¿Por qué? Porque era algo que se salía de la norma, ¿sí? De la norma, de las leyes de cómo debe evaluarse un trabajo científico. ¿Listo? Entonces, ese es como la propuesta grande, ¿sí?, del trabajo de Kuhn y la importancia de este concepto de comunidades científicas, ¿sí? Entonces, ahora, déjenme ver si lo logramos. Cuidado la pared.
Entonces, si me permiten, entonces, Every day we face issues like climate change or the safety of vaccines where we have to answer questions whose answers rely heavily on scientific information. allá les cuento que se trata. Scientists tell us that the world is warming. Scientists tell us that vaccines are safe. But how do we know if they're right? Why should we believe the science? The fact is, many of us actually don't believe the science. Public opinion polls consistently show that significant proportions of the American people don't believe the climate is warming due to human activities, don't think that there's evolution by natural selection, and aren't persuaded by the safety of vaccines. So why should we believe the science? Well, scientists don't like talking about science as a matter of belief. In fact, they would contrast science with faith, and they would say belief is the domain of faith. And faith is a separate thing apart and distinct from science. Indeed, they would say religion is based on faith, or maybe the calculus of Pascal's wager. Blaise Pascal was a 17th century mathematician who tried to bring scientific reasoning to the question of whether or not we should believe in God. And his wager went like this. Well, if God doesn't exist, but I decide to believe in him, nothing much is really lost. Maybe a few hours on Sunday. But if he does exist, and I don't believe in him, then I'm in deep trouble. And so Pascal said we better believe in God. Or as one of my college professors said, he clutched for the handrail of faith. He made that leap of faith, leaving science and rationalism behind. Now, the fact is, though, for most of us, most scientific claims are a leap of faith. We can't really judge scientific claims for ourselves in most cases. And indeed, this is actually true for most scientists as well, outside of their own specialties. So if you think about it, a geologist can't tell you whether a vaccine is safe. Most chemists are not experts in evolutionary theory. A physicist cannot tell you, despite the claims of some of them, whether or not tobacco causes cancer. So if even scientists themselves have to make a leap of faith outside their own field, then why do they accept the claims of other scientists? Why do they believe each other's claims? And should we believe those claims? So what I'd like to argue is, yes, we should, but not for the reason that most of us think. Most of us were taught in school that the reason we should believe in science is because of the scientific method. We were taught that scientists follow a method, and that this method guarantees the truth of their claims. The method that most of us were taught in school, we can call it the textbook method, is the hypothetical deductive method. According to the standard model, the textbook model, scientists develop hypotheses, they deduce the consequences of those hypotheses, and then they go out into the world and they say, okay, well, are those consequences true? Can we observe them taking place in the natural world? And if they are true, then the scientists say, great, we know the hypothesis is correct. So there are many famous examples in the history of scientists doing exactly this. One of the most famous examples comes from the work of Albert Einstein. When Einstein developed the theory of general relativity, one of the consequences of his theory was that space-time wasn't just an empty void, but that it actually had a fabric. And that fabric was bent in the presence of massive objects like the sun. So if this theory were true, then it meant that light, as it passed the sun, should actually be bent around it. That was a pretty startling prediction, and it took a few years before scientists were able to test it, but they did test it in 1919
And lo and behold, it turned out to be true. Starlight actually does bend as it travels around the sun. This was a huge confirmation of the theory. It was considered proof of the truth of this radical new idea, and it was written up in many newspapers around the globe. Now, sometimes this theory or this model is referred to as the deductive nomological model, mainly because academics like to make things complicated, but also because in the ideal case, it's about laws. So nomological means having to do with laws. And in the ideal case, the hypothesis isn't just an idea. Ideally, it's a law of nature. Why does it matter that it's a law of nature? Because if it's a law, it can't be broken. If it's a law, then it will always be true in all times and all places, no matter what the circumstances are. And all of you know at least one example of a famous law, Einstein's famous equation, E equals mc squared, which tells us what the relationship is between energy and mass. And that relationship is true no matter what. Now, it turns out, though, that there are several problems with this model. The main problem is that it's wrong. It's just not true. And I'm going to talk about 3 reasons why it's wrong. So the first reason is a logical reason. It's the problem of the fallacy of affirming the consequent. So that's another fancy academic way of saying that false theories can make true predictions. So just because the prediction comes true doesn't actually logically prove that the theory is correct. And I have a good example of that too, again from the history of science. This is a picture of the Ptolemaic universe, with the Earth at the center of the universe and the sun and the planets going around it. The Ptolemaic model was believed by many very smart people for many centuries. Well, why? Well, the answer is because it made lots of predictions that came true. The Ptolemaic system enabled astronomers to make accurate predictions of the motions of the planet, in fact, more accurate predictions at first than the Copernican theory, which we now would say is true. So that's one problem with the textbook model. A second problem is a practical problem, and it's the problem of auxiliary hypotheses. Auxiliary hypotheses are assumptions that scientists are making that they may or may not even be aware that they're making. So an important example of this comes from the Copernican model, which ultimately replaced the Ptolemaic system. So when Nikolai Copernicus said, actually the Earth is not the center of the universe, the sun is the center of the solar system, the Earth moves around the sun, scientists said, well, okay, Nikolai, if that's true, we ought to be able to detect the motion of the Earth around the sun. And so this slide here illustrates a concept known as stellar parallax. And astronomers said, if the Earth is moving, and we look at a prominent star, let's say Sirius, well, I know I'm in Manhattan, so you guys can't see the stars, but imagine you're out in the country, imagine you chose that in real life, and we look at a star in December, we see that star against a backdrop of distant stars. If we now make the same observation 6 months later, when the Earth has moved to this position in June, we look at that same star, we see it against a different backdrop. That difference, that angular difference, is the stellar parallax. So this is a prediction that the Copernican model makes. Astronomers looked for the stellar parallax, and they found nothing. Nothing at all. And many people argue that this proved that the Copernican model was false. So what happened? Well, in hindsight, we can say that astronomers were making 2 auxiliary hypotheses, both of which we would now say were incorrect. The first was an assumption about the size of the Earth's orbit. Astronomers were assuming that the Earth's orbit was large relative to the distance to the stars. Today we would draw the picture more like this. This comes from NASA, and you see the Earth's orbit is actually quite small. In fact, it's actually much smaller even than shown here. The stellar parallax, therefore, is very small and actually very hard to detect. And that leads to the second reason why the prediction didn't work, because scientists were also assuming that the telescopes they had were sensitive enough to detect the parallax. And that turned out not to be true. It wasn't until the 19th century that scientists were able to detect the stellar parallax. So there's a third problem as well. The third problem is simply a factual problem, that a lot of science doesn't fit the textbook model. A lot of science isn't deductive at all. It's actually inductive. And by that we mean that scientists don't necessarily start with theories and hypotheses. Often they just start with observations of stuff going on in the world. And the most famous example of that is one of the most famous scientists who ever lived, Charles Darwin.
When Darwin went out as a young man on the voyage of the Beagle, he didn't have a hypothesis, he didn't have a theory, he just knew that he wanted to have a career as a scientist. And he started to collect data. Mainly he knew that he hated medicine, because the sight of blood made him sick, so he had to have an alternative career path. So he started collecting data. And he collected many things, including his famous finches. When he collected these finches, he threw them in a bag and he had no idea what they meant. Many years later, back in London, Darwin looked at his data again and began to develop an explanation, and that explanation was the theory of natural selection. Besides inductive science, scientists also often participate in modeling. One of the things scientists want to do in life is to explain the causes of things. And how do we do that? Well, one way you can do is to build a model that tests an idea. So this is a picture of Henry Cadell, who was a Scottish geologist in the 19th century. You can tell he's Scottish because he's wearing a deerstalker cap and Wellington boots. And Cadell wanted to answer the question, how are mountains formed? And one of the things he had observed is that if you look at mountains like the Appalachians, you often find that the rocks in them are folded. And they're folded in a particular way, which suggested to him that they were actually being compressed from the side. And this idea would later play a major role in discussions of continental drift. So he built this model, this crazy contraption with levers and wood, and here's his wheelbarrow, buckets, a big sledgehammer. I don't know why he's got the Wellington boots, maybe it's going to rain. And he created this physical model in order to demonstrate that you could in fact create patterns in rocks, or at least in this case in mud, that looked a lot like mountains if you compressed them from the side. So it was an argument about the cause of mountains. Now nowadays most scientists prefer to work inside, so they don't build physical models so much as to make computer simulations. But a computer simulation is a kind of a model. It's a model that's made with mathematics. And like the physical models of the 19th century, it's very important for thinking about causes. So one of the big questions to do with climate change, we have tremendous amounts of evidence that the Earth is warming up. This slide here, the black line, shows the measurements that scientists have taken for the last 150 years, showing that the Earth's temperature has steadily increased. And you can see in particular that in the last 50 years, there's been this dramatic increase of nearly 1 degree centigrade, or almost 2 degrees Fahrenheit. So what, though, is driving that change? How can we know what's causing the observed warming? Well, scientists can model it using a computer simulation. So this diagram illustrates a computer simulation that has looked at all the different factors that we know can influence the Earth's climate. So sulfate particles from air pollution, volcanic dust from volcanic eruptions, changes in solar radiation, and of course, greenhouse gases. And they ask the question, what set of variables put into a model will reproduce what we actually see in real life? So here's the real life in black, here's the model in this light gray, and the answer is a model that includes, it's the answer E on that SAT, all of the above. The only way you can reproduce the observed temperature measurements is with all of these things put together, including greenhouse gases. And in particular, you can see that the increase in greenhouse gases tracks this very dramatic increase in temperature over the last 50 years. And so this is why climate scientists say it's not just that we know that climate change is happening, we know that greenhouse gases are a major part of the reason why. So now, because there are all these different things that scientists do, the philosopher Paul Feyerabend famously said, the only principle in science that doesn't inhibit progress is anything goes. Now this quotation has often been taken out of context because Feyerabend was not actually saying that in science anything goes. What he was saying was, actually this full quotation is, if you pressed me to say what is the method of science, I would have to say anything goes. What he was trying to say is that scientists do a lot of different things. Scientists are creative. But then this pushes the question back, if scientists don't use a single method, then how do they decide what's right and what's wrong? And who judges? And the answer is scientists judge, and they judge by judging evidence. Scientists collect evidence in many different ways, but however they collect it, they have to subject it to scrutiny. And this led the sociologist
geologist Robert Moon to focus on this question of how scientists scrutinize data and evidence. And he said they do it in a way he called organized skepticism. And by that he meant it's organized because they do it collectively, they do it as a group, and skepticism because they do it from a position of distrust. That is to say, the burden of proof is on the person with a novel claim. And in this sense, science is intrinsically conservative. It's quite hard to persuade the scientific community to say, yes, we know something, this is true. So despite the popularity of the concept of paradigm shifts, what we find is that actually really major changes in scientific thinking are relatively rare in the history of science. So finally, that brings us to one more idea. If scientists judge evidence collectively, this has led historians to focus on the question of consensus. And to say that at the end of the day, what science is, what scientific knowledge is the consensus of the scientific experts who, through this process of organized scrutiny, collective scrutiny, have judged the evidence and come to a conclusion about it, either yay or nay. So we can think of scientific knowledge as a consensus of experts. We can also think of science. Bueno, quería mostrarles esto hasta acá, ¿sí? Con el objetivo de esas dos partes. Primero, si ustedes ven, Naomi Oreskes, que es la persona que ustedes están viendo ahí, que es una geóloga muy famosa, lo que nos presenta son tres ideas que son las que queremos ver. Entonces, hay todas estas ideas, ¿sí?, que ella les demostró ahí. La primera, el método hipotético deductivo, que es el método más bien popperiano de ciencia, ¿sí?, que es probar hipótesis. Dice, la mayoría, en cambio, de muchos de los avances científicos son hechos de manera inductiva, ¿sí?, a partir de la observación, ¿sí? Nos pone el ejemplo de Darwin. Él fue a observar, se metió en el Beagle, llegó a Galápagos, observó, y son años después en Londres que desarrolla su teoría, digamos, de la selección natural. Ahora, eso nos lleva al punto que vamos a ver en la siguiente clase, que es, bueno, Feyerabend, ¿cierto? Todo vale. O sea, finalmente no hay un solo método en la ciencia. Y entonces nos queda la pregunta, entonces, ¿cómo se construye el conocimiento científico? ¿Sí? Y de cierta manera, aunque es una respuesta un poco, digamos, fuerte, la que nos presenta Naomi Oreskes en su perspectiva, es, finalmente, ¿sí?, el conocimiento científico es el consenso, resultado de eso que ella llama un escepticismo organizado, que sería la característica esencial de la comunidad científica, ¿sí? Un escepticismo que tiene, digamos, como característica fundamental, ¿sí?, la siguiente. Ustedes, por ejemplo, piensen en las metáforas que guían su vida, ¿sí? Pues cuando traten de acordarse, miren, cuando ustedes, por ejemplo, piensen en que se van a graduar, ¿sí?, su tesis tiene que pasar por un proceso que, ¿cómo se llama? ¿Sí? Sí, pero ¿cómo le llaman? Entonces, ustedes van a tener que hacer una defensa de su tesis, ¿no? Y si usted piensa en eso, en una defensa de su tesis, piensa en la metáfora que eso está creando. Le está diciendo que su tesis va a ser atacada y que usted la tiene que defender. Es una metáfora bélica, ¿sí? Es una guerra, ¿sí? Y es por eso, esa guerra está definida por el escepticismo organizado de la comunidad científica. Todos están dispuestos a creer que lo que usted, ¿sí?, hizo no es cierto, ¿sí? Y usted tiene que demostrar, ¿sí?, más allá de cierto nivel de duda, que sí lo es. Y si lo logra, lo que hace esta comunidad es decir, bueno, mire, logró superar esta prueba, la vamos a incorporar dentro del conocimiento científico, ¿sí? Parece un poco arbitrario, ¿no? Parece así como, ¿sí? Pero, pues por eso tenemos sistemas, ¿sí? Y por eso, digamos, es que es importante entender a la ciencia como una comunidad. Tenemos una serie de sistemas. ¡Perícola! No me debe comer, venga. Entonces, tenemos una serie de sistemas para evitar que eso sea una decisión arbitraria, así
¿no?, que le salga de las entrañas a cualquier científico. Por eso son varios. Por eso, para llegar a ser científico, uno tiene que matarse en una serie de procesos formativos, ¿sí?, que uno espera que, ¿cierto?, de cierta forma filtren, entre comillas, a lo mejor que puede haber ahí, ¿sí? Pero vivimos así. Entonces, una de las características esenciales de la ciencia es que no tenemos una confianza absoluta en la verdad última de las cosas. Dependemos de nuestros instrumentos, como lo mostraba Naomi Oreskes con el ejemplo del paralaje. Dependemos de que esos instrumentos nos pueden dar información tal vez no válida sobre ciertas cosas, ¿sí? Dependemos de que tal vez tenemos prenociones que son erradas, ¿sí? Y entonces la única forma en la que podemos confiar en el conocimiento científico es porque está hecho con gente muy preparada, ¿sí?, está dispuesta a organizar este sistema de escepticismo con el fin de filtrar lo mejor de ese conocimiento. Y esa, en últimas, es la propuesta de Kuhn, ¿no? Entonces es la existencia de esa comunidad la que va a garantizar la evolución de la ciencia a partir de estas múltiples revoluciones, ¿sí? ¿Qué cosas pasan? Y con esto concluyo. Pensemos las ciencias sociales. Nosotros, a diferencia de la física, nunca hemos tenido, por ejemplo, un paradigma dominante. Nunca, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el marxismo nunca fue dominante, fue uno, es el que más nos enseñan, es el que está por todo lado, pero no tenemos, esta es la mejor forma de explicar la sociedad, ¿sí? Kuhn algún rato le hicieron esa misma pregunta, ¿no?, en diferentes foros, ¿sí?, y llegó a decir dos cosas que siempre nos dejaron mal parados, ¿sí? Entonces dijo, bueno, digamos que esa es una ciencia las ciencias sociales son ciencias multiparadigmáticas, es decir, donde nunca llegan a un acuerdo sobre un paradigma, ¿no? Entonces eso siempre deja la abierta la posibilidad, entonces ustedes son gente ahí que dicen cualquier cosa, ¿sí? Y aparte de todo, llegó a establecer esto, que esa característica de lo multiparadigmático podría ser como asociada como una suerte de inmadurez, ¿sí? Es decir, somos una ciencia que nunca ha llegado a esa etapa normal de ciencia, ¿sí?, sino que siempre nos mantenemos como en una adolescencia de la ciencia, ¿no?, así insoportable, que un día piensa una cosa, otro día piensa otra, un día se siente feliz, otro día triste, ¿sí?, a un minuto se siente feliz, al siguiente triste, en el mismo minuto se siente feliz y triste, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es la característica, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Kuhn, siempre nos consideramos como ciencias incluso preparadigmáticas, o sea, es decir, antes de que generemos un paradigma total. Y ahí vamos a ver que hay toda una discusión que más bien se ha planteado decir, bueno, tal vez Kuhn no es el modelo con el que nosotros debamos evaluarnos, porque tal vez no deberíamos llegar a un solo paradigma, porque a diferencia de la física, las realidades sociales son múltiples, son diversas, son completamente distintas, incluso de un pequeño lugar a otro, ¿sí? Pero para entender esta idea grande de la ciencia, ¿sí?, entonces ahí sí tenemos, ¿no?, esta idea de, bueno, nos podemos mover. Y lo que sí podemos ver es que en el avance, digamos, por ejemplo, de las ciencias sociales, sí ha habido pequeñas revoluciones científicas, pequeños momentos, ¿no? Ustedes llegarán más adelante, por ahí en cuarto o quinto semestre, por ejemplo, a conocer momentos claves como el giro lingüístico, por ejemplo, que fue una gran revolución en las ciencias sociales, ¿no? El giro decolonial, que fue una revolución además típicamente latinoamericana, y así, pero como que tampoco hemos pretendido llegar a una ciencia normal. ¿Listo? Entonces esa es como la perspectiva grande y de por qué era importante este concepto de comunidad científica, porque al final es el que sí persiste de todo esto, es que somos, o sea, la única forma que tenemos hoy en día para validar nuestro conocimiento, ¿sí?, la más sólida al menos, es la existencia de una comunidad científica. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Dime. Profe, entonces, ¿el conocimiento sería como eugénico? O sea, el conocimiento es como siempre contingente, ¿sí? Todo nuestro conocimiento es contingente. En eso, digamos, tiene cierta razón Popper. ¿Qué quiere decir? Todo nuestro conocimiento en ciencias sociales es ahí, es sólido, es fuerte, hasta que surge nueva evidencia, nuevas teorías que demuestran que esa versión previa, por ejemplo, tenía errores, ¿sí? Pero lo mismo pasa en la física, en la química, ¿no?, e incluso en la matemática, ¿sí? Entonces, tal vez la conclusión general es eso: todo conocimiento es contingente, ¿sí? Lo que yo sí quiero que se quede claro es que
el hecho de que existe una comunidad científica no quiere decir que el conocimiento es arbitrario, que como que yo produzco lo que la comunidad científica le funciona. Vamos a llegar un poquito al final, es una perspectiva un poco pesimista que sí debemos de todas formas tenerla. Muchos analistas, incluso sociólogos, ¿no?, muy científicos como Pierre Bourdieu, van a terminar incluso criticando mucho la forma de funcionamiento de la ciencia, por ejemplo la existencia de modas académicas, ¿sí?, que definen, por ejemplo, eso, que hay temas que como no están de moda no se los investiga, ese tipo de prácticas. Pero eso es una cuestión, de nuevo, vinculada a la contingencia de que somos seres humanos, ¿sí?, y de que como seres humanos pues caemos en eso, no de la perspectiva científica en general, sino de que los humanos pues a veces organizamos mal las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces nos queda una última avance, digamos, de todas estas discusiones básicas, que es el de el anarquismo, ¿sí?, que es para la próxima sesión, donde vamos a trabajar con Paul Feyerabend, ¿no?, que es ese man que vimos ahí que dijo el todo vale. Pero la idea es que para la próxima clase lean y tratemos de pensar qué es eso, qué significa realmente esa expresión de que en ciencia, el método de la ciencia, todo vale. ¿Listo? Entonces nos vemos el lunes, y el lunes ya les voy a explicar cuál va a ser nuestro trabajo de reemplazo al que yo creía que íbamos a poder hacer en el archivo, dado que no vamos a poder ir al archivo. Entonces ya les voy a indicar el día lunes cuál va a ser el trabajo de reemplazo, que todavía estoy organizando algunas cosas. ¿Listo? Muchas gracias, chicos, nos vemos. Ya, dígame. Se llama... Verás, que mi hijo le puso un nombre, porque este perro es de mi hijo en realidad. Entonces tiene un nombre que siempre tengo que explicarlo, porque si no me miran raro cuando yo les cuento. Entonces esta perra se llama Perrícola. Perrícola. Porque así mi hijo, como es fan así de la ciencia ficción, entonces le gustaba el concepto terrícola y dijo Perrícola. Aquí. Bueno, a ver. ¿Qué hora es?